Muy bienvenida, Cecilia Silva, a este programa. Muchas gracias, estoy súper contenta de estar acá, ya saben que me encanta, espero que a los que están escuchando también, porque hoy traje también unos temas súper interesantes y me parece que algunos también desconocidos, porque siempre me gusta traer cosas que quizás no se conocen tanto. Sí, de verdad que cada columna que ha aparecido de filosofía siempre nos deslumbra con algo nuevo o algo que no conocíamos, y particularmente las últimas dos columnas la verdad nos han colocado en un lugar que desconocíamos totalmente, al menos tanto a las mujeres que has traído como a las cosas que han realizado, es decir, no solamente a la persona sino a lo que han traído también. Y hoy, más descolocados me siento yo, al introducirnos ahí en la bruma de la historia y viajar no sé cuántos miles de años, usted me dirá, para llegar hasta el antiguo Egipto, que no sé bien cuándo comienza, y más descolocado me deja en entrar a conocer las mujeres que han pasado por ahí. Así que no tengo idea por dónde quieres comenzar este tema. Bueno, hoy quiero hacer un giro en esta columna y preguntarles a ustedes qué idea tienen, si tienen alguna idea, si han escuchado algo o si no han escuchado, cómo se imaginan que sería la vida de una mujer que vivió en Egipto, vamos a suponer hace 3.000 años, perdón, 3.000 antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años, o 4.000. Yo la verdad me acuerdo muy poco de esa época, pero no, o sea, a mí me dicen mujer, Egipto, y me imagino a Cleopatra, es la primera que se me viene a la mente, que no sé que no tiene nada que ver. Mucha prensa tuvo Cleopatra. Claro, muchísima. Y Nefertiti. Nefertiti, otra también famosa. Sí, y muy poco sé. ¿Quién está? Bueno, uno se llama Ptah. No, o sea, Itá para de contar, o sea, eso te digo. ¿Pinela? A mí también yo de pequeña veía una peli de Disney de Moisés, Sí. Y salían las mujeres que se encontraban con él, ¿no? Que lo encontraban cuando lo echaban Sí. al río. La princesa que lo rescata. Y eso. ¿Pinela? Bueno, hay que ver cómo se hace esto. Yo lo único que recuerdo en cuanto a nombres, no sé. Bueno, vamos a jugar. Hagamos un juego con los micrófonos. ¿Querés que vaya para afuera? Yo no recuerdo muchos nombres. De hecho, los que dijeron ellos, Cleopatra y Nefertiti y alguna otra que se llama Nefer algo, que no recuerdo cuál es. Muy bien. Pero tampoco sé cómo era su vida, o sea, cuánta preponderancia tenían en la vida social en Egipto. Sí sé que esos dos nombres, y 2,5 nombres, tuvieron sí preponderancia, pero, no voy a spoilear nada, pero Nefertiti ahí como que hizo una trampilla, me parece. Ajá. Entonces, no sé, realmente no tengo la noción como para decirte, pasaba tal cosa, ¿no? Bueno, bien. Vamos a empezar entonces. Mi idea es hablar hoy un poco en general de cómo era la condición de las mujeres en Egipto, de lo que se sabe hasta ahora. Perdón. Y la semana que viene hablar de algunas reinas que son más conocidas, porque bueno, esa es la parte que quizá, como decía yo, digo en broma, tiene más prensa. A la historia le gusta también rescatar algunos personajes, yo digo intrusos en la historia, sobre todo si tienen alguna cosa dudosa, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar hoy porque es muy importante también para conocer una cultura, acercarnos un poquito a cómo entienden el mundo. Y de ahí el vínculo del tema que estamos hablando hoy con la filosofía. ¿Se acuerdan que en alguna otra columna hablamos de que normalmente nos pasa que nos acercamos al pasado, a estudiar al pasado, un poco con toda nuestra carga, que es inevitable, de cómo concebimos la vida, el ser humano, etcétera? Entonces es como que trasladamos eso y pensamos que el ser humano siempre concibió las cosas de la misma manera, ¿no? O por lo menos nos cuesta separarnos de esos sesgos que tenemos, ¿no? Pero en Egipto lo que es una cultura increíblemente misteriosa, y cualquier cosa que salga de Egipto tiene éxito. Programa de televisión, libros, revista, lo que sea. Porque tenemos como una fascinación por Egipto. O sea, nos interesa, a veces no sabemos por qué, pero queremos saber, nos maravilla. ¿Es ese halo mistérico una de las causas, además? ¿O? Es que es una sociedad que
Primero que nada tenemos que entender que la cultura egipcia, y esto va variando todo el tiempo, duró, podríamos decir, casi 4.000 años, que es un disparate. O sea, fíjense Claro, cuánto quizás tiene nuestra civilización actual, cuántas veces caímos, levantamos, ¿no? O sea, Roma o cualquier otra. 4.000 años es muchísimo. O sea, ahora sí no nos damos cuenta, pero en realidad es un disparate de tiempo. Y eso quiere decir que tenía elementos, obviamente que no eran elementos quizá tan externos como una forma de administrarse o una forma de hacer política, sino cosas más internas del ser humano que evidentemente lograba esa continuidad, esa cohesión. Y tiene que ver con una cosa sorprendente, que es que los antiguos egipcios se vinculaban mucho más con la naturaleza. Esto, bueno, no solo los egipcios, ya hemos hablado otras veces, las culturas americanas, en general muchas culturas de la antigüedad estaban más en contacto con los ciclos de la naturaleza. Entonces, para ellos, la tierra era como el espejo del cielo. Entonces, la manera natural de comportarnos los seres humanos es imitando lo que sucede en la naturaleza. Y así está, esa sería la clave. Suena bien simple. Muy Sí, bueno. simple. Yo quise volar el otro día, pero... Bueno, capaz que no es nuestra naturaleza. Hay que ver qué aspecto de la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos, para empezar, y voy a hablar un poquito de las creencias de las diosas, etcétera, porque eso también define. Eso yo iba a decir que la única que conozco de A nombre ver. es Isis. Bien, La bien, única. punto. Me vuelvo a mi casilla. Bueno, sí, Isis es la más conocida, capaz, ¿no? Ah, yo también. No quise desmerecer tu memoria. Pero bueno, ellos concebían el mundo, la naturaleza, digamos, el universo, tiene como dos polaridades. Una positiva, una negativa, una masculina, una femenina. ¿Qué quiere decir? No es que una sea más que otra, sino que son dos características Son diferentes. que están presentes en todo lo que está manifestado y que se complementan. Y en base a ese complemento existe la armonía, el equilibrio en la naturaleza. O sea, todo está equilibrado porque esas dos fuerzas, por así decirlo, están en contacto de la manera que tienen que estarlo. Entonces, vieron que muchas veces creemos que los egipcios eran politeístas, que quiere decir que creían en muchos dioses y sobre todo en el tema ese de que tenían dioses con cabeza de animales, ¿no? Sí. Eso sí lo habrán visto, lo habrán escuchado. Sí. Bueno, es una forma bastante simple. Después que se ha estudiado más, se sabe que en realidad ellos creían en una divinidad única que tenía como facetas. Es Estaba decir, representado en esos diferentes animales en cada esos, faceta. claro, que no eran más que un símbolo, que no es que creyeran en una persona con cabeza de pájaro, Ajá. sino que eso es un símbolo que representa todo lo que está detrás. Y voy a explicar un poquito lo de la faceta, llevándolo a los seres humanos, ¿no? Uno nace con un determinado género, hombre-mujer, y se desempeña en la vida en distintas funciones. Por ejemplo, una mujer puede ser madre, pero también puede ser artesana, puede ser hermana, puede ser guerrera, porque guerrera no me refiero solo a la guerra, sino lo que hablábamos las mujeres, ¿no? Tener ese arrojo, Espíritu coraje. combativo. Puede tener muchísimos aspectos, pero sigue siendo una mujer. Pero en los diferentes aspectos de la vida se manifiesta de una forma o de otra. Entonces, hay una gran madre y un gran padre, por así decirlo, que tienen facetas, tienen una característica. Cuando son dioses de la fertilidad, tienen determinados símbolos asociados. Cuando son dioses de la guerra, tienen otros símbolos asociados. Entonces, no es que creyeran en muchos, sino que en las distintas formas en las cuales se manifiesta esa divinidad. No sé si esto... Sí, se entiende. Que es una manera un poco distinta de entenderlo, ¿no? Bien, entonces, esos principios masculinos y femeninos se complementan y hay muchas diosas en el panteón egipcio. Y eso también es a mí me pasa que estudiando simbología muchas veces veo el papel de la mujer a través de cuántas diosas tiene ese panteón, ¿no? Y qué importancia tienen. Y en Egipto las diosas tienen una importancia muy grande. Y voy a nombrar algunas, nomás, para entrar en el otro tema, pero para entender un poquito. Una de las diosas que es un poco más misteriosa es Nut, que es la diosa del cielo estrellado, de la bóveda celeste. Y aparece representada como haciendo la posición de gato en yoga, esa que con las manitos y la espalda hacia arriba, formando la bóveda con su cuerpo.
Y representa ese misterio del cielo estrellado, que todos los días el sol es devorado por Nut, se regenera a través de su cuerpo y lo vuelve a dar a luz al amanecer. Entonces cada día el sol nace regenerado, nace de nuevo y debería ser como deberíamos nacer nosotros cada día, ¿no? Es decir, buscando empezar otra vez, pero descontaminados, ¿no? De la carga de las cosas negativas, etcétera. Esta diosa Nut se representaba en los sarcófagos, en la tapa, arriba, porque también estaba como protegiendo, cobijando ese viaje al más allá que, bueno, en la concepción de los egipcios se daba una vez que uno moría, ¿no? En algún templo también, puede ser en Sí. algún techo de un templo. Sí, también en los techos de los templos. Muy bien, Sergio. Hizo los deberes, se estudió algo. Ah, por eso viajaste el otro día. Ya, pero él estuvo ahí, por digo. eso, él lo vio. Se hace el humilde. Continúa. Lo vi en la revista. Muy interesante llamó la revista. Bueno, otra diosa muy famosa es Isis, que es la que nombraste hoy, Sergio, que es, Esther también la conoce. Isis es la esposa de Osiris, que es otro de los dioses más importantes, y es la madre, es la diosa maga, es la diosa de la vida, la diosa que educa. Bueno, Isis y Osiris van a tener a un hijo que es Horus, que es el que tiene cabeza de halcón, y es la que va a formar a Horus para que pueda suceder a Osiris en el trono, digamos. Porque Osiris era el rey de los seres humanos, de los hombres, hasta que hubo un episodio, un problemilla ahí, en el cual también un mito que habla de cómo Osiris... Pero no es tan cierto ese mito, o sea que No, eso es, el mito es que es un símbolo. es un símbolo. Claro. En me lo cuento muy rapidito porque ahora que lo nombré, si no voy a dejar a todo el mundo. Claro. Y para que veamos también el papel de Isis, ¿no? Osiris es el dios que enseñó a los seres humanos la agricultura, las leyes, es como un padre de la humanidad simbólicamente. Y en un momento su hermano Set, celoso, lo quiere destronar. Entonces, bueno, hace una treta, lo mete en un sarcófago, estoy haciendo la versión corta, lo despedaza para que no pueda volver a vivir. E Isis, cuando se entera, como es maga, va a ir por todos los rincones del mundo recogiendo los pedazos de su esposo y mágicamente lo va a recomponer. Pero va a faltar un trozo de Osiris, que es su miembro viril, que cae al Nilo y le va a dar la fecundidad al Nilo. En Egipto toda la vida dependía de las crecidas del Nilo. Sí. Entonces, bueno, es el símbolo de que por esa razón todos los años el Nilo alimenta y fecunda todo el país. Bueno, en este mito, Isis, que es la maga, es la que le devuelve la vida a su esposo, pero la vida ahora en el reino espiritual. Y esto es un símbolo también de que trasciende lo humano, trasciende lo instintivo, por así decirlo, por eso es el miembro viril que representa en una clave como todo lo más instintivo, trasciende y va a reinar entre los dioses. Y mágicamente concibe un hijo, mágicamente concibe, como otras historias que conocemos. Sí, se me ocurren otros paralelismos de otra manera. Concibe a Horus, que va a ser el que va a reinar entre los hombres, el hijo de Osiris. Entonces, Isis representa ese papel de la esposa, pero es un papel activo porque es la que vivifica a su esposo, es la que lo revive, es la que educa a su hijo y le da la formación para que sea capaz de reinar. Y tiene un tocado en la cabeza que es como una escalerita, sí, y que representa, es como el camino de la tierra, entre la tierra y el cielo. Entonces es como también un nexo. Así que Isis es una diosa. Un nexo. Es una diosa muy importante. Después tenemos otra diosa que es Maat, que es la diosa de la justicia. Y esta también es una diosa muy importante. Fíjense que es la justicia cósmica, o sea que, y es diosa, no es dios. Representa todos los aspectos de la justicia. Justicia en el sentido, cuando hablamos en la columna de Dharma, como de hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces es la justicia en el cielo, la justicia en la tierra, en el submundo, donde sea. Es una diosa que también yo creo que lo comenté en el juicio del peso del corazón del muerto, creo que lo había comentado. La calota. No, es la que está, su pluma, ella tiene una pluma en el tocado, su pluma está en el fiel de la balanza, porque para que eso sea justo, y en un plato.
Entonces el corazón del muerto tiene que pesar menos o lo mismo, pero no más. Si pesa más, quiere decir que todavía no está pronto y vuelve al ciclo de encarnaciones. Ajá. ¿Por qué estoy hablando de Maat? Porque también es femenina, o sea que tiene una importancia muy grande. Si no, podrían haber puesto un símbolo de un dios masculino. Y por último, la otra diosa que voy a nombrar es Hathor, que es la diosa vaca, que tiene orejitas de vaca o cabeza de vaca a veces, y que representa también la madre. Vieron que todas son como un aspecto de la madre. Es la que da vida, la que alimenta, por eso con el símbolo de la vaca. En la India también la diosa madre está asociada a la vaca, la que da, y además recibe cuando nos morimos, porque es como la madre que también recibe del otro lado de la vida. Entonces, bueno. Y perdón, una más que también me gusta, que es la diosa Sekhmet, que es una diosa que tiene cabeza de león, que quizá alguna vez la vieron, por ahí representada. Esta me gusta porque es la justiciera, no es la justicia, es la justiciera. Es la que es el hace que se karma. cumpla. Ahí va. Claro, la justicia no actúa, entonces vengo yo y... Cuando se rompe las leyes de Maat, aparece Sekhmet y corrige. Ajá. ¿Sí? Y dice que ellos decían en el antiguo Egipto que nadie escapaba a las garras de Sekhmet. O sea que había que cumplir las leyes. Más te vale que andas de derechito porque si no te agarra Sekhmet. Así que cuando la macaneamos, como quien dice, eso que nos vuelve en forma de dolor, pueden ser las famosas garras de Sekhmet. Y sí. Mire usted, mire. Lo único que hace es corregir, no es mala. Claro. Ella corrige. Pero es una leona. Opa. O sea Con que- fuerza. Con fuerza, claro. Porque si no, no aprendemos, ¿viste cómo es? Todo este tipo de diosas que nos Sí. estás nombrando, ¿no? Pregunto desde mi ignorancia absoluta. O sea, son solo, ¿cómo te puedo explicar esto que contás tú? Que eran como leyendas, o sea, Mitos. eran parte de para explicar cómo era la naturaleza y cómo eran las leyes del universo, o realmente estaban inspiradas en personas que fueron reales, ¿no? Y que después por su actitud y fueron representadas en diosas. No, en este caso son un símbolo. Son un Ahí va, símbolo. es un símbolo. me Claro. salía. Son un símbolo de una característica de lo femenino, por Ahí ejemplo. va. La leona es la característica guerrera que tiene cualquier madre cuando necesita corregir, por ejemplo. Entonces, es un símbolo. Después sí pasó con algunos faraones que se deificaron, porque que sí, pasaron a ser como dioses, porque bueno, tuvieron algún elemento en su vida que los hizo. Entonces eso sí, pasaron después, pero la mayoría son símbolos. Y en este caso, ideas. estas que nos compartís son todos símbolos Son símbolos. de esas características que nos contás. En este caso femeninas. ¿Cómo se reflejaba esto en la sociedad? Esta parte me parece súper interesante porque yo por lo menos cuando me acerqué a esto no lo sabía. Hay un egiptólogo que aparte escribe novelas, pero que tiene trabajos, digamos, de investigación y tiene trabajos novelados, que se llama Christian Jack, que a mí me gusta mucho porque toma en cuenta estos elementos, no sé si por inspiración, no sé qué lo mueve, pero toma en cuenta como estos elementos que nosotros no conocemos tanto. Por ejemplo, que Egipto era una cultura muy mágica y nosotros no sabemos nada de magia. Quiere decir que todo lo que encontremos relacionado con la magia no vamos a saber explicarlo. No sabemos para qué sirve, no sabemos cómo se usaba, no sabemos nada. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los rituales de momificación. Es muy probable que ellos conocieran mucho mejor el misterio de la muerte que nosotros, porque acá me gustaría hacer una salvedad. A veces nosotros entendemos que las culturas del pasado, porque fuimos medio educados así, eran primitivas, ¿no? O sea, no entendían, Neandertales. todos más o menos así, ¿no? No entendían las cosas como nosotros, que ahora sí las entendemos, las estudiamos, las abarcamos y ahora somos conocedores de la naturaleza, ¿no? Antes no sabían nada, casi que aprendían todo por casualidad, por ensayo y error, ¿no? Y los subestimamos muchísimo, porque en realidad cuando los empezamos a estudiar y encontramos los restos materiales, no sabemos cómo, no tenemos la más mínima idea de cómo hicieron lo que hicieron y cómo, vuelvo a insistir,
perduraron 4.000 años. Quiero ver si nosotros los listos... Yo pienso que eso es un poco consecuencia también, ¿no? El durar tanto tiempo, o sea, una cultura tan antigua, con tanta historia y tanto peso encima, también es como que te hace aprender algo, ¿no? Si tuviste 4.000 años durando en la historia de la humanidad y algo tuviste que aprender, o sea... O sabías cosas y por eso duraste 4.000 años. También. Claro. Sí, aparte de eso, que es decir, sabían cosas hace 4 o 5.000 años. Claro. Es decir, cuando comúnmente creemos que se inició la humanidad hace 5.000 años, o sea, 5.000 años antes de Cristo, y en realidad decir que tenían 1.500 años ya sabían todo esto. Es como... Imagínense además que lo que nosotros, en lo que nos podemos basar es en lo que se conservó. Lo que se conservó en un país que fue sumamente saqueado desde hace miles de años también. O sea, de que cayó la civilización fue saqueado, roto. Y aún así, todos los días yo creo que cada vez que hacen un pozo en Egipto, vuelven a... Sí, se descubre algo, se replantea todo una vez más. Hemos aprendido muchísimo, por ejemplo, de matemática, de astrología, de astronomía, de ingeniería, de hidráulica. O sea, estamos encontrando ahora cosas que a nosotros nos llevó volver a encontrar casi que en el siglo XX y algunas que todavía no volvimos a encontrar, porque las pirámides, por ejemplo, no es pero es para hablar lo más conocido, ¿no? No seguimos sin saber cómo las construyeron. Sí, hoy en día no se podrían hacer así. No las podemos Para no hacer así. condicionar, No, hemos hablado de este tema acá y todavía no se sabe cómo fue que hicieron, yo qué sé, levantar piedras tan pesadas, armar todo, es una cosa increíble. No sabemos y no tenemos a veces el instrumental para hacerlo. Claro. O sea, que con toda nuestra tecnología y bueno, esto nos lleva a pensar, bueno, hay muchas cosas que desconocemos y tenemos que abrirnos a aprender qué tipo de cosas son las que no conocemos. Entonces a mí me gusta mucho este señor que nombraba, Christian Jack, porque hace una investigación de la cultura, de la sociedad y rescata, porque se han conservado papiros, se han conservado estelas, que son cuando se graban en la piedra, y claro, ahora aprendemos, encontramos muchos más elementos para entender cómo vivía la mujer. Bueno, me gustaría ahora contarles esto que les decía un poco al principio, que me sorprendió mucho y que tiene que ver más con lo cotidiano. No vamos a hablar de reinas, no vamos a hablar de Nefertiti, no vamos a hablar de Cleopatra, vamos a hablar de la mujer de a pie, de la egipcia que andaba por ahí, porque se van a sorprender. A mí me encantó cuando leí sobre todo esto y sobre todo me pregunté qué pasó después. ¿Por qué? Porque las mujeres en Egipto tenían muchísima libertad, tenían mucha independencia, tenían la posibilidad, por ejemplo, de elegir con quién casarse. Wow. Lo cual no pasó durante toda la historia. Y hablando de hace miles de años incluso, o sea, es bastante sorprendente. Sí. Por eso decía hoy que uno imagina que todo hacia atrás es como retrógrado y sin embargo no, teníamos mucho que aprender. No solo podían elegir con quién casarse, podían si querían pedir la aprobación de su padre, pero no era obligatoria. Sino que además tenían una cosa que se llamaba matrimonios de prueba, que era como lo que hoy es la convivencia. Es decir, se podían juntar. ¿Por qué? Porque la idea era que el matrimonio fuera para toda la vida. Entonces prueben, chiquilines. Qué buena no hay idea. ningún problema. Entonces no tenía que llegar virgen al casamiento. Es más, era mejor que hubiera tenido relaciones sexuales porque, bueno, ya así llegaba más segura, digamos. Claro. Cosa increíble si lo pensamos hoy y sobre todo si pensamos en el Egipto de hoy, que está bajo otra cultura. Entonces, la mujer podía elegir con quién casarse. Cuando se casaba con lo que nosotros denominamos separación de bienes. Es decir, que sus tierras, sus propiedades, lo que tuviera, seguía siendo de ella. Las podía heredar a sus hijos. No tenía que dárselas al marido, por ejemplo. Además, estaba muy mal visto, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres o el maltrato era castigado. El que le faltaba el respeto a una mujer parece que recibía no sé qué cantidad de palazos. A la miércoles. Sí, eran... Sí, o sea que esto también es muy Ahí importante. venía Set y le clavaba las garras. Segment. Segmet, bueno, Eso. Set Set le es el encajó. hermano. Set es el hermano Ahí de va, me alguien, no me confundí, acuerdo. perdón. No, pero bien, tenía el concepto. Para los amigos. Claro. Bueno, entonces, no solo eso, sino que además la independencia la tenía porque tenían métodos anticonceptivos.
O sea que tampoco era que... sí. ¿Cuáles eran esos? ¿Se sabe? Se sabe que los tenían, todavía no terminaron de definir cómo estaban compuestos, pero sí se sabe que lo tenían. Wow. De la misma manera que tenían, atención, test de embarazos. Yo sabía. El Batet siempre fue una empresa muy antigua. Sí, de Egipto, decía. Esto es increíblemente Mucho, muy curioso. vanguardista No todo. solo test de embarazo, sino que cuando lo hacían, ya sabían si iba a ser niña o niño. No, ¿Es verdad esto? Sí, esto sí. fuerte. Ponían en un... Ajá. en un saco, en una bolsa, digamos, de tela, cebada y trigo. Sí. Y en otra ponían dátiles y no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, la mujer que sospechaba estar embarazada tenía que orinar sobre ambas bolsas varios días. Entonces, si salía la cebada, no me acuerdo si era niño o niña, si salía el trigo, era el otro, y si no florecía nada, quiere decir que no estaba embarazada. Zafamos. Sí. Entonces, esto es La increíble, verdad. ¿no? Y hoy en día, ¿por qué no hacemos eso? Bueno, ¿Dónde están las bolsas esas? debía de tener algo más que no conocemos, ¿no? Pero sí, todo esto se sabe porque han quedado, sí. Y tenía, o sea, si se casaba, ¿tenía la obligación de ser madre? La mujer. Bueno, no tenemos esa información tan fina, por lo menos yo no la tengo, pero sí que podía desempeñarse en otras profesiones. Y esto también me encanta traerlo porque hay un registro en el Imperio Antiguo, que el Imperio Antiguo es, cuando se divide la historia de Egipto, se divide en el Imperio Antiguo, bueno, la prehistoria, el Imperio Antiguo, después hay como edades medias que se llaman periodos intermedios, Imperio Medio, otra edad media, y después viene el Imperio Nuevo. Que de ahí es de la época de Ramsés, que capaz que Ramsés le suena, bueno, de los dibujitos de Disney por lo menos. Sí. Bueno, en el Imperio Antiguo, o sea que estamos hablando de 4.500, 4.600 años atrás, hay registros de una mujer que fue médico jefe del Estado. O sea, algo así como la ministra de Salud Pública. Y que ocupó un lugar de administración, digamos, no solo de administración, sino también ejercían, eran cirujanas, podían ser cirujanas, podían, o sea, esto es también, hasta que la mujer en Occidente volvió a poder estudiar medicina y practicarla, tuvimos una pérdida ahí de muchos miles de años, sí. También se sabe que administraban, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos intendencias. Podían administrar intendencias. Bueno, el próximo lunes voy a hablar de algunas reinas también. También había unos lugares donde se formaban algunas de las nobles que se llamaban harén. Pero no era el harén que nosotros imaginamos de los árabes con las chicas con los Claro, velos. vos me decís harem y yo me imagino eso, que se supone que cuando se casan, que cada hombre tiene derecho como a 7 mujeres, si no me equivoco, es lo que dice. Bueno, estos no eran así. Ajá. El harén era como una universidad, pero femenina. Entonces ahí se formaban las mujeres, por ejemplo, las tejedoras se formaban en el arte de tejer. Las peluqueras, porque eran muy coquetas, usaban el pelo rasurado y se ponían pelucas para cada ocasión. O sea que era solamente para mujeres, no había mixto. No, pero tiene una razón de ser que ahora la voy a explicar. Ok. Había las que se encargaban de enseñar, por ejemplo, el tema de la administración, porque estos harén tenían tierras, tenían de todos, eran como una universidad. No era que no hubiera hombres, pero la formación era para mujeres. Y lo mismo había otra cosa que se llamaban las casas de la vida, que era para formar a los hombres. Esto tiene que ver con lo que hablaba al principio de los roles en la naturaleza. Había roles que podían desempeñar los dos y otros que ellos consideraban que los desempeñaban unos y otros para seguir manteniendo esa complementariedad. Pero era una cuestión porque vos sos hombre, porque sos mujer, o una cuestión energética y de naturaleza que se entendía que... Entendían, por eso te digo, no había, para ellos hablar de discriminación no entenderían existía, lo por que lo que me es. decís cómo era la sociedad, no refleja eso, así que... No había discriminación, lo que había eran como características dependiendo de las energías que uno canalizara en la naturaleza. Como ellos además creían en la vida después de la muerte, si una persona había nacido mujer, canalizaba ciertas energías y eso le daba el poder de hacer determinadas cosas y otras los hombres. Ahora, había profesiones y cosas que podían hacer ambos, como la medicina, había muchas, pero había otros donde se especializaban. Entonces,
En este tipo de casas que eran como universidades, lo importante, y eso era lo que me gustaría resaltar desde el punto de vista filosófico, es que aprendían, y esto hombres y mujeres, más el sentido de lo que hacían, no la técnica del tejido, por ejemplo, sino El por qué. ¿para qué tejemos? ¿Para qué? ¿Y qué aspecto de la naturaleza estamos imitando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos canalizando? La medicina. La medicina se trataba de devolver el cuerpo cuando estaba enfermo, lo que se había roto era la armonía, el equilibrio. Entonces lo que había que hacer era devolver el equilibrio. Claro, como estabilizarlo, ¿no? Volverlo, claro, ¿qué se desequilibró y por qué? Entonces vamos a volverlo al equilibrio. Entonces es una concepción de la vida que tiene una mística mucho mayor. El escriba, por ejemplo, los que se formaban para ser los escribas, que no sé si alguna vez escucharon el concepto, que eran los que aprendían los jeroglíficos, a registrar, etcétera. Ojo que las mujeres también aprendían a leer y escribir. Lo que hacía estaba imitando al dios Tot, que era el dios de la sabiduría y el que había enseñado los jeroglíficos a los seres humanos. Entonces su tarea era una tarea que tenía un pedacito de sagrado también. Entonces había una formación mucho más profunda en cualquier disciplina que uno se fuera a desempeñar. Pero la explicación era otra, el por qué, el para qué hacemos esto, como que le cargaba otro significado al estudiar eso también, ¿no? Bueno, del vamos tenía un porqué y un para qué, que hoy en día... Claro, entonces ya de por sí imagínate que vos te enseñen, por ejemplo, que encima de lo que algo te gusta o es tu, ¿no? Encima te den esa magia, esa mística, esa razón, y estás siendo de alguna manera un reflejo de un dios. Tu tarea está haciendo lo mismo que un dios hace a nivel grande, ¿no? Pero en pequeñito. Entonces eso daba una concepción de la vida muy diferente. Y otra cosa muy importante es el concepto, y eso también se diferencia mucho de hoy en día, de aquellas mujeres que decidían casarse y ser amas de casa, lo que nosotros llamaríamos amas de casa. En realidad se la llamaba la señora de la casa o la esposa querida. Tenía un papel que no tiene nada que ver con el que nosotros le damos a ese lugar, ¿no? Nosotros, de hecho, ahora ha habido una reivindicación de contar los años de trabajo dedicados por una mujer a la crianza de los hijos, etcétera, para que se pueda jubilar. Todo eso es muy moderno. Para ellos, la señora de la casa era como la reina de la casa. O sea, tenía el derecho de administrar todo, de educar, si había una fiesta o algo, ella era la figura central, era como sumamente respetada. Claro, no era la sirvienta. No, para nada, al contrario. Y además estaba haciendo como Isis. Claro. Estaba educando a sus hijos para prepararlos para la vida. O sea, tenía un papel tan importante que si ella no hacía eso... Era como que, claro, se volvía, en realidad se le daba importancia a eso de traer la vida a la tierra, ¿no? Es como, no era simplemente una reproductora, una máquina de hijos, sino que era quien canalizaba la vida. Es la formación, de vuelta del porqué, ¿no? Traigo una vida, pero además le doy los elementos para que se pueda desarrollar y en lo profundo también, ¿no? Inclusive cuando quedaban embarazadas, por ejemplo, después de hacerse el test que les daba positivo. Cebada. Y que sabían qué sexo iba a venir. También usaban unos amuletos. Por eso digo que es una sociedad muy mágica y nosotros tampoco podemos pensar que era todo, bueno, superstición, ¿no? Porque vivieron mucho más que nosotros. Sin duda conectaban con algo, ¿no? Con algo, claro. Usaban unos amuletos. Bueno, de hecho, se siguen usando cintitas y cosas muchas veces, ¿no? Y en el auto se cuelga la cintita de la buena suerte y la envidia y qué sé yo, se siguen haciendo esas cosas, ¿no? Usaban unos amuletos con una diosa que es una diosa hipopótamo, que está siempre embarazada, que es la diosa de las madres, y era para proteger la formación del hijo. O sea, que también sabían que durante el embarazo se estaba dando la formación y que simbólicamente había un dios que le estaba dando esa forma al bebé. Entonces, para proteger de las cosas negativas, sutiles, por eso digo que ellos entendían que en el mundo hay otras cosas, ¿no? Más allá de las físicas, se colgaban esos amuletitos. Y bueno, después cuando daban a luz, había las parteras, también se representaban a las diosas, 4 diosas que ayudaban a traer esa vida. Porque cuando se da el nacimiento se reproduce un misterio de la naturaleza también, que es el nacimiento de la vida, como en un microcosmos, ¿no? Entonces hasta eso, que era un parto, tenía un sentido más profundo. Y bueno, después hay otro montón de cosas que también me sorprendieron, que son desde el punto de vista jurídico, esos derechos que les decía hoy.
También, a ver, déjenme acordarme. Bueno, si en caso de que hubiera violación, el castigo era mutilación. Así. Mutilación de... Sí. ¿El miembro viril ese que cayó en el río? Sí. Pero ese no iba al río. Bueno. Y bueno, un montón, la verdad hay como muchas cosas más que están dentro de lo cotidiano que a mí me sorprendió, porque quiero ir a lo importante, que es qué pasó. O sea, si la humanidad en un momento tuvimos la capacidad de convivir de manera complementaria, de entendernos de esa manera, de ver que las cosas funcionaban, ¿qué pasa después? ¿Por qué caemos tan bajo? ¿Por qué nos vamos tan...? ¿En qué momento se transformó todo eso así, no? Hay una decadencia y como siempre vemos detrás de todo lo que se ve, valga el juego de palabras, hay un elemento que tiene que ver con lo moral y con darle trascendencia a lo importante, porque en definitiva la manifestación nuestra, como hombres o como mujeres, no deja de ser lo más superficial de nosotros. Hay una parte en nosotros más profunda que es lo que nos hace ser lo que verdaderamente somos, que son nuestros ideales más elevados, que es lo que podríamos decir nuestro espíritu, La esencia, ¿no? nuestra forma de actuar, la moral, eso es lo que somos. Después lo otro es totalmente superficial, es como cuando fijarse en la ropa, ¿no? Es como, ¿qué importa? Lo que importa es quién está detrás. Entonces, a mí me gustaría dejar como reflexión, más allá de todas estas anécdotas que tengo un montón, pero bueno, sé que el tiempo es tirano, como dice. Me encantaría dejar la reflexión de esa de entender o buscar entender profundamente la necesidad que tenemos los seres humanos de reconectar con esa esencia, que cuando conectamos con esa esencia en nosotros y en el mundo y en la naturaleza y sabemos observar eso, sin duda que vivimos mejor. O sea, estamos menos enfrentados, porque la verdad que el problema de la discriminación que se vino dando históricamente nos llevó a una caída como sociedad muy, muy baja, porque nos perdimos durante mucho tiempo de las capacidades de las mujeres por relegarlas, y en realidad en la naturaleza está todo está de manera armónico y están ahí, por algo están ahí, ¿no? Tiene un para qué, ¿no? Así Tiene un como sentido. esa educación tenía un para qué en ese momento, porque también la naturaleza tiene un para qué. Efectivamente, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte, el prestarle atención a eso nos quitaría ya del vamos un montón de peleas que estamos teniendo. La guerra de los sexos es bueno, al menos de esta era, está clarísima. Entonces, comprender eso, intentar ver la naturaleza reflejar nosotros como seres, creo que nos ayudaría un montón. Por un lado eso, y por otro lado también aprender de los errores que ya cometimos como humanidad y aprender de los logros. O sea, si estudiáramos la historia de otra manera, si supiéramos, en vez de creernos mejores que los que estamos estudiando, decir, a ver qué hizo esta gente que le fue tan bien. O sea, ¿cómo vivían que duraron tanto tiempo? ¿No? ¿Cómo vivían que hasta el día de hoy seguimos teniendo cosas que nos legaron? Y preguntarnos, ¿y cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos dejando nosotros para el futuro? ¿Cuánto van a durar nuestros edificios? ¿Cuánto van a durar nuestras ideas? ¿Qué idea? Nuestros ideales, sí, es ¿Y bravo. qué es lo que estamos dejando, no? Y bueno, pero si yo quiero investigar un poco más, además de lo que tú nos contaste con respecto a este tema, ¿dónde dónde hay una información, dónde puedo conseguir, además de, bueno, ir a la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, donde... Bueno, hoy les comentaba que hay uno de los libros que está bueno, cómo lo encara, es este de Christian Jack, que lo consiguen en internet, se llama Las Egipcias. Las egipcias. Sí, y Christian Jack. hace como una recopilación un poco de todos los aspectos de la vida, de lo sagrado, bueno, mucho más larga y detallada, pero... No solo por el hecho de saber, ¿no? Sino también de saber que se podía, que antes hubo una humanidad conectada con eso, ¿no? Con el equilibrio, con la igualdad y con todo eso, y que yo pienso que podríamos hacerlo perfectamente. Y que además está bueno lo que dijiste, porque es la igualdad siendo diferentes, ¿no? En qué debemos de ser iguales en determinadas cosas y en otras claramente somos distintos, pero tenemos derecho a hacer lo que queremos ser. Y A llegar, o sea, a tener las mismas oportunidades, ¿no? efectivamente, por eso digo, igualarnos por donde de verdad nos tenemos que igualar y poder ser también lo que queramos ser de acuerdo a nuestra naturaleza. A mí, no, bueno. Habla tú. Puedes tomar aire. A mí en realidad como que o sea, me pareció súper interesante
Pero también me enfada un poco, ¿no? El hecho de decir, bueno, y si fue así, ¿por qué luego cambió y por qué sigue habiendo tanto, ¿no? O sea, porque no es que digamos, no, porque ahora hay una guerra de sexos, porque nada, no. No, claro. O sea, hay un montón de motivos, hay un montón de cosas que funcionan mal, que no me explico que, tipo, siendo todos personas, se siga haciendo esa distinción, ¿no? Y decir, no, tú por ser mujer no tienes acceso a esto, no puedes decidir esto, no puedes... Entonces, tipo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo era, pero me enfada profundamente. Por eso el otro día comentaba lo importante que es entender la historia, o sea, porque esto estaba bajo una concepción del mundo. Y ahí nos tenemos que preguntar qué pasó socialmente, religiosamente también, ¿no? Porque la religión incide mucho en cómo se concibe a la mujer. El otro día hablábamos que, bueno, las religiones monoteístas, la mujer no tiene, lo femenino no tiene un lugar. Incluso en el cristianismo, que es recién en la Edad Media que se le vuelve a dar con el culto a la Virgen María, pero fíjense que en la tríada no está lo femenino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en las tríadas antiguas sí estaba Padre, Madre e Hijo, como síntesis del Hijo, ¿no? Como símbolo. Entonces muchas veces tiene que ver con esos procesos históricos que arremeten contra un montón de cosas y sobre todo que destruyen, ¿no? Es como que le pasan por arriba. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de, ahora que somos conscientes que ya hemos vivido todo esto, de volver a rescatar todo lo válido, ¿no? Y tratar de no repetir, porque a veces el péndulo en la historia nos vamos para un lado y para el otro, y en los dos extremos tenemos problemas, hay que buscar el camino en el medio, tratar, ¿no?, de buscar la armonía, pero aprender sanamente de estas cosas, ¿no? El tiempo huye. Otra gran frase que había por algún lugar ahí grabada. Y bueno, ya están a la venta las entradas para el lunes que viene. Se pueden adquirir en Red FM Ciudadela o puede ser... Hay que monetizar un Zoom. Sí, hay que sacarle partido a esto. Ya está a la venta los auriculares también, que cuanto más limite mejor. Cecilia, te queremos decir por quinta vez, muchísimas gracias. Eso por quinta vez suena... Por Suena quinta vez. Están echando. A algo contento, algo alegre. Hay una persona que dice que no hay que olvidar que en el antiguo Egipto fue una de las organizaciones tuvo una de las organizaciones más desiguales. Castas, esclavitud, pocos tenían acceso. Bueno, muy bien. Habrá que ver el esa lunes. información. El lunes que viene lo hablamos porque, Pasen el link. Solo así, paréntesis, todas las teorías esclavistas que tenemos sobre Egipto fueron hechas durante nuestro mundo esclavista, Ajá. nuestra época del colonialismo. Entonces, Mira. ¿qué otra forma podían construir pirámides? Eran todos esclavos. Ahora ya se sabe que no. De hecho, con esto ya está, me voy. Las sirvientas en Egipto recibían un sueldo y tenían derechos y tenían sus cosas. O sea, eran empleadas, no eran esclavas. Ajá. Y eso es Andá algo que se llevando. aprendió después de estudiar mucho. Entonces, hay, por eso digo, como que reconstruir la historia y sacarle esos sesgos y tratar de ir a buscar las fuentes. Eso, hay que revisar bien la Claro. fuente. Sí, Sí, hay sí. que ver eso y también sacarnos conceptos que nos hemos armado y nos hemos metido a piedradas adentro del cerebro. Pero bueno, el lunes que viene seguimos hablando, así que si les parece bien, si me reciben una vez más. Que sí, por favor. Fantástico. Perfecto, será hasta el lunes que viene. Antes nos vamos a ir a escuchar una canción